Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Programa número. Se me empañan los lentes y bueno, ahora no veo un joraca. Pero programa, iba a decir programa como en la radio, el número del programa. Pero otra vez me mandaron este obsequio que siempre recibo con mucha. ¿No? Lo recibo bien. Todo lo que tenga que ver con Chicago me encanta. Ya estamos esperando a nuestro compañero Marco Castro, estadístico, que se va a sumar. Felicitar a todos mis compañeros porque todo lo que se habló en el miércoles de atracción pasada fue agenda de la semana. Quién se queda, quién se va, empezaron todos. Así que felicitaciones a todos mis compañeros de atracción verdinegra, eh, porque, digo, más allá de la pandemia y todo, seguimos eh, marcando temas que son de la agenda de Nueva Chicago. Ahí está apareciendo. Hola, Castro. ¿Cómo va, Nacho? Buenas tardes. Y es cierto, ¿no? Tuvo repercusión ese barbijo. No sé si habrá Sí. algún que otro retoque ahí, pero que tenía la posta, la tenía. A ver, déjame ver. Lo sacamos. Es otro este, ¿eh? Este es otro. Otro barbijo, otra servilleta. No leo los mensajes. Ahora sí me pongo los lentes, ¿me permite? Porque si no, no ¿Cómo leo. no? Javi Silva, le deseamos un feliz aniversario junto con Lin. 11 años, mamita querida. La verdad, Sí, toda mi muy. admiración para Lin, ¿no? Sobre todo. La Otra verdad que vez. debe ser bastante particular festejar aniversarios de esta índole en circunstancias como estas. Y está bueno ver que hay gente que comparte esa felicidad con los demás. Así que felicidades No, para no, Javi y para Lin. no, y cuando te pasa con buena gente te pones doblemente contento porque decís, bueno, Pero con todo lo aparte, que. vos sabés que es genuino eso, que no es caretaje. Y ahí en cada palabra, o sea, podés ser testigo de eso, de que es tal cual, que no es todo color de rosas, que hay peleas también. Pero cuando vos lo ves juntos, sabés que hay amor ahí. Que quizás, eh, viste, en la vorágine pasa desapercibido, pero ahora, reflexionándolo, pensándolo, recordando, sí, se nota que hay un amor muy fuerte entre Vamos, ellos. vamos a aprovechar la pandemia y aprovechar este saludo a Javi, a Lim. Vamos a aprovechar la pandemia porque quizás el otro día usted me disparó una inquietud de poder quizás salir un poco de lo que es estrictamente esta información para hacer otro tipo de betas, ¿no? Buscar otro tipo de betas. Le cuento, más nombres. El jugador que se negocia. Mirá, nosotros quiero decir esto. Vamos a contar lo que tenemos. Primero tenemos a Castro con estadísticas, como siempre, sin precedentes. El número uno, no solamente el número uno de Chicago ni hablar, sino uno de los tipos número uno de estadísticas del país, sin ninguna duda. Ahí está Agustín Muñoz, que hace la puesta en escena, un compañero que se sumó para sumar. Y la verdad que nos ha sumado muchísimo. Así que para Agustín le mandamos un abrazo grande, que es de parte del equipo, de esos metedores que no se ven, que juegan para el equipo. Así que un saludo grande para Agustín. Bueno, vamos a tener a Marco Castro. Hoy es una fecha especial. Digamos, estamos en épocas de efemérides. Y nosotros venimos homenajeando, la verdad. Yo a veces veo a los muchachos, al Chiqui, veo. Ahí está el cabezón Test, que pone en duda. Acá hay data más que chequeada, así que Bueno, vamos a hacer todo lo posible para ser rigurosos feliz con el día de aniversario hoy. al capitán de aquel glorioso equipo. Quiero decir que nosotros venimos homenajeando desde hace bastante, ¿no? A estos futbolistas, y hoy no va a ser la excepción. Ahí está el saludo de Agustín. Digo, hoy no va a ser la excepción porque tenemos ya a Agustín Gómez, quien fue protagonista de aquella final. Ahí está Dylan Rocino también, que lo saludamos. Está Gustavito. Un abrazo grande, gracias por estar siempre. Fabi Rojas, a todos. Vamos a tener a Ale Giulo, la columna, y vamos a tener también a un compañero y a un amigo que está laburando en una situación complicada, dando una mano para darle de comer a muchos chicos. Vamos a hablar un rato de eso también,
porque uno no está exento de todo lo que viene pasando. Así que tenemos de todo. Si gustan, están invitados todos a esta atracción, más actualidad. Porque de ustedes, los 4 o 5 que estén del otro lado, lo que escuchen acá, después lo van a ver que esos mismos temas son los que se tocan a lo largo de la semana, ¿verdad? Correcto. Marcando agenda. Lo escucho, estadístico, con mucha atención. Bueno, hoy hay 2 efemérides bastante fuertes. Sí. Una con más felicidad que la otra también, ¿no? Fue bastante fuerte, muy necesitada, te diría más que la del ascenso, que es la permanencia en la Primera B Nacional en la temporada 99-2000, con ese gol agónico de Facundo Argüello, casi en tiempo de descuento, frente a un Arsenal que peleaba por ascender a Primera, que de hecho juega el torneo reducido, pero no llega a instancias finales. Eso por un Sí. lado, y bueno, lógicamente lo que están recordando todos el día de hoy es aquel épico ascenso de 2006 en el Chato Carreras, hoy Mario Alberto Kempes, ante Belgrano. La última vez que Chicago jugó una larga. Fue O en sea que aquel no fue. 3-3. Y qué alargue, mami, qué Sí, alargue. sí, ¿Vos sobre todo mirá? porque venía perdiendo y, a ver, eh, venía de recibir un solo gol en ese alargue, pero anímicamente era un 0-3, que es muy difícil también de estar frío en ese momento y decir, bueno, estoy a un gol de forzar unos penales o lo que sea. Ese 0-3 me parece que era muy impactante. Lo digo yo del lado de espectador, que lo estaba viendo por televisión, no me quiero ni poner en el lugar de los protagonistas en ese momento. Por eso tiene más tinte a hazaña eso. A ver, yo quiero decir lo siguiente, yo me tocó, bueno, una de mis primeras experiencias sin duda fue aquel equipo que se termina salvando del descenso con una particularidad, casi que era el único periodista que estaba cubriendo, era más visible porque no había mucha repercusión. Yo creo que a partir de esa salvada del descenso, Chicago vuelve a masificarse y a potenciarse de una manera impresionante. Con muchas historias que no tendríamos tiempo de contar ahora, en ese final. Después de la ida de Walter Marchesi, la llegada de Mota, bueno, muchas cosas que se dieron. Me tocó estar cerca ya en una transmisión, era mucho más masivo lo de Chicago en el 2006 en cuanto a la repercusión que generaba. Pero bueno, nos tocó también hacer una transmisión épica con Emiliano Lentini. Recuerdo que aquel partido del 2000 habrá sido el tercer o cuarto partido que yo comentaba. Me acuerdo que fue muy fuerte porque era todo un desafío. Ser comentarista, o sea, principiante en una instancia como aquella, ¿no? Muy Pero, difícil. pero Nacho, a ver, te interrumpo ahí, porque vos decís que eran tus primeros partidos comentando. Y está en Sí. YouTube el fragmento del relato y del comentario de aquel empate 3-3 en Córdoba. Y cuando Belgrano convierte el 3-0, tu comentario es, tranquilos muchachos, no todo está perdido, falta todavía. O sea, con 4 partidos comentando ya tenías, no sé, la cancha No, acá en la cabeza, el el análisis del 2000. impecable. No, a mí me pasaba, en el 2000 había muchas cosas, digamos, muchas cosas en la semana previas a ese partido, dependía de muchas cosas. Lo que pasó en el 2006 es que ya viendo ese equipo no te lo imaginabas de rodillas. O sea, la sensación del 2006 era que no había manera de imaginarse a Chicago de rodillas, porque ese equipo sabías que algo iba a sacar y que no estaba todo terminado ahí. Esa era la sensación que uno tenía en la cancha y después ellos superaron cualquier presunción que nosotros tengamos, ¿no? Pero esa sensación era permanentemente, en cada partido, era la que transmitía aquel Chicago del 2006, sin ninguna duda. Bueno, mira, repaso así rápidamente lo que fue la síntesis de aquel épico 3-3. Chicago formaba con Daniel Vega, número Sí, 4 señor. Christian Werley, número 6 Nicolás Sánchez, número 2 Leonardo Cigales, número 3 Marcelo Barreña. En el mediocampo el número 8 Omar Sarif, 5 Cristian Pellerano, 11 Hernán Matiuso. El número 9 tenía Mariano Donda,
Y arriba el número 7, Federico Higuaín, y el 10, César Carranza. Ganaba Belgrano con un gol de Mariano Campodónico de penal a los 24 minutos del segundo tiempo, con la expulsión previa del Indio Vega, y el debut en Chicago. Ya había atajado en Dálmine, por eso te había Sí. mandado, te había robado en un video de Twitter, que ya Agustín Gómez había atajado un penal en el club de Campana. A los 35 del segundo tiempo, Walter Bustos estampa el 2-0, que bueno, eso desencadena en el alargue. Y el minuto 14 del primer tiempo suplementario, otra vez Mariano Campodónico de penal para lo que era el 3-0 parcial, y con una fiesta del Belgrano que bueno, después se fue al demonio, ¿no? Con los 3 goles de Chicago. Primero de Werley, luego de Lucas Sí. Simón y después de Cristian Pellerano. Decía lo siguiente de Campodónico, que a diferencia de lo que pasó con el Lobo Montenegro, que estuvo charlando con nosotros, le teníamos idea a Campodónico, no nos causaba rechazo, y bueno, se reafirmó cuando vino a Chicago, ¿no? A diferencia del Lobo Montenegro, que cuando lo empezamos a conocer nos dimos cuenta que era otra clase de persona, más querible, un gran profesional. Así que felices, ¿no? De haber conocido gente como el Lobo Montenegro, y bueno, desgraciadamente eh, todo ese ascenso después se desarmó, cuando se Y armó el equipo de... fíjate que Mariano Campodónico después asciende con San Martín de Tucumán y con Albois, que hace poco se cumplían 10 años del ascenso a primera división del equipo de Montecastro, derrotando a Rosario Central en la promoción. Pero le Sí, quedó sí. esa mancha en la carrera. Fíjate vos, porque hubiera sido intachable. Pero y Damonte jugó bien en todos lados, Sí. menos en Chicago. Yo recuerdo cuando Damonte llega a Chicago, no digo que era ídolo, pero casi, de Gimnasia y Esgrima Jujuy. Sí. Tipo muy querido. Bueno, para ir a la otra efeméride, ya para después meterme en lo que es en una reseña histórica, te anticipo, Chicago jugó más de 20 finales o partidos decisivos a lo largo de su historia. Así que vamos a estar repasando eso. Buenísimo, buenísimo, eso, Ahí, buenísimo. ahí de todo un poco. Bueno, un 27 de mayo, pero del año 2000, Arsenal 2, Chicago 2. Facundo Gareca, el 1-0 para Arsenal. El 2-0, Pablo Manara, que después jugaría en Chicago. Sí, sí, sí. Y bueno, Facundo Gareca estuvo como ayudante de campo, acá El huevo en... Rondín. Claro. Bueno, Frangel al arquero. Argüello, Borda, Casas y Clocker eh, en la línea defensiva. Ferreira, Baglivo, Casiano y Serrano en el mediocampo. Maracia y Fuentes, los 11 de Chicago en aquel partido ante Arsenal en cancha de Lanús. Yo creo Que que después, ese fue bueno, sí, sí, después el viene el descuento resurgimiento de de Fuentes Chicago, y el sí. gol de Argüello. El gol de Brian Fuentes, el gol de Argüello, después el 2-0 a favor de Arsenal. Y digo, fue el resurgimiento de Chicago a nivel gente. Me parece que a partir de ahí hubo un lanzamiento, porque Chicago siempre llevó multitudes, hubo una época donde pasaban cosas, la gente iba menos, y a partir de ese 2000 creo que Chicago, la gente de Chicago se empezó a multiplicar, sin dudas. A partir de ese partido donde movilizó 7.000 8.000 personas a la cancha de Lanús. Hubiera sido bastante lindo que eh, digamos, ese momento crítico de Chicago, ese momento donde tocas fondo, sirva para resurgir, que de hecho, bueno, en cierto modo lo hizo, porque Sí, amplió la capacidad del estadio, hubo obras como nunca antes ocurrió en el club. Hasta el día de hoy seguimos viendo las instalaciones producto de aquella época, que fue casi intacta, en ¿no? los 3 años No se consecutivos en tocó, primera división. no se tocó más nada. ¿No? Un Igual. intento de concentración debajo de la platea y Pero nada más. había dirigentes como Tito Fusca, me acuerdo del tema de las cabinas nuevas, digo, en ese sentido el ascenso de Chicago en ese año fue productivo. Me acuerdo uno de los primeros partidos con el Chicago Mataderos, si no el primero con Gimnasia, era ver el estadio de Chicago y era una belleza cómo estaba el césped, cómo estaba la cancha recién arreglada. En ese aspecto, ese ascenso me dejó algo.
que no tiene que ver con todo el potencial que se podía haber aprovechado, ¿no? Pero dejó algunas obras, como bien decís vos, y la cancha, sinceramente, estaba mucho más linda. Mira, cuando vos hablás de cabinas de transmisión, no sé si la gente lo sabe eso, pero Chicago no está en condiciones de recibir muchas transmisiones de radio o de televisión. Recuerdo el partido contra Sarmiento, eh, que Chicago tenía que ganar para tener chances en la última fecha de salir campeón. Y hubo transmisiones que quedaron afuera, transmisiones históricas, porque no hay capacidad. Así que fíjate la necesidad que tiene Chicago de ampliar el estadio. No te hablo de tribunas, de codos, sino a nivel periodístico. Es un club que, bueno, tiene demanda y por eso, ¿no? Tiene esa fama de grandeza. Más allá de que Mira, hay cosas que la verdad que dan lástima, ¿no? Pero bueno, Chicago es grande en ese sentido. ahí está Santi Aranda. ¿Quién se queda o quién se va? Yo creería que este jugador va a ser el 9 titular de Chicago. Sí. A ver, lógicamente Aranda, todos contamos con la vuelta de Aranda, pero Talleres se quiere tirar a ascender. Talleres está haciendo las cosas muy bien. Para De la A Pica, nivel deportivo y a nivel institucional. para De la Pica, Aranda y Nico Sainz son dos futbolistas, no te digo, no sé si imprescindibles, pero muy importantes. Y de la pica sabe de ascender, sabe de armar En el equipo, caso de Nico, bueno, Nico tiene el pase en su poder, Talleres hará el esfuerzo para retenerlo. tal En el cual. caso, en el caso de Aranda, me parece que Talleres, la intención, y si hay que poner algún morlaco, lo haría para que Aranda se quede en Talleres, para pelear el ascenso, porque se tira el ascenso Talleres. ¿Sí? Bueno, es un club histórico Por eso, de la ¿qué es segunda lo que división. todos coinciden? Vos le decís a la Bruna, vos le decís a los dirigentes, a los más o menos idóneos sobre Aranda, todos te dicen lo queremos, lo queremos, lo queremos, pero Talleres, hay una moneda que hace. Yo pongo este signo de interrogación, qué sé yo, depende también de Talleres. Es una información, estoy describiendo una situación, después no sé en qué va a terminar. Yo para mí, lo dijimos, Aranda normalmente es el 9 de Chicago. Pero no es descabellado lo que decís. Tranquilamente el equipo que hoy por hoy está una categoría por debajo de Chicago está en condiciones de comprar la ficha de un jugador. Entonces esto también genera un poco de dudas, ¿no? Con respecto al armado del próximo plantel. Es para pensarlo. Y hace rato, ¿no? Chicago no vende un jugador. Creo que el último fue Matías Vera, no No, sé si hubo alguno más. pero yo digo, esta situación grave. Está esta situación y esto implicaría también un plan B. O sea, acá se piensa, cuando se piensa en esto, se piensa. Talleres, lógicamente, se tira a ascender y el 9 de Talleres, de la Pica, es Aranda. Punto. Bueno, Esta es Aranda la información. hizo más de 15 goles desde que se fue a préstamo de acá. Primero a Estudiantes y después a Talleres. Ha rendido en los dos clubes, con ascenso de por medio. Vos me preguntás a mí, yo te digo, para mí Aranda es el 9 de Chicago, una vez que tenga continuidad, el 9 de Chicago por mucho tiempo. Sí. Ahora, en esta circunstancia, estamos, nada, tenemos alguna data, por supuesto, pero también hay un poco de sentido común en esto. Tal cual. Mirá que De la Pica en un momento lo quería Horacio Martínez. Y antes de verlo jugar a Aranda, hoy le decís a De la Pica, déjame Aranda, te dice. ¿Y Horacio Martínez? Porque está en ese listado del barbijo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Está, ahora te No, cuento. no quiero que reveles de qué lado de la columna está, sino, ¿no sería una Está. buena opción apostar a Horacio Martínez si Aranda llega a ser transferido o llega a permanecer un tiempo más en Talleres? Me parece que sí, ¿eh?
¿cómo es? Me parece que eso que decís vos es una deducción que desemboca en sentido, digamos, es sentido común también. Sentido común, coherencia, seguir una línea. Si Chicago no puede incorporar, ¿para qué vas a dejar libre un jugador que no tenés eh, dentro del plantel? Porque, Pará, lógicamente, a Mauricio Senjo es muy difícil que siga. Jugadores ¿Martínez se quiere en quedar? reserva en esta posición, me parece que todavía le falta un poco más como para ser titulares en un plantel profesional. Entonces, es lo más indicado que Horacio Martínez continúe en Chicago. Perfecto. ¿Martínez se quiere quedar? Y yo me Sí. acuerdo que a principio de año sí, que él tenía ofertas, que él confesó a Tracción Negra que tenía ofertas, que habló con los clubes, Está feliz incluso con acá. De la Pica, y las rechazó por querer quedarse acá en Chicago. Y además Martínez, digamos, sí, claramente Asenjo lo que pasa es que también tiene un salario que Chicago no está en condiciones de pagar en esta circunstancia de pandemia. Nah. Lo de Martínez es digamos, un jugador en ese aspecto más accesible en lo económico y es del gusto de la Bruna y es del gusto de la gente. Aranda también, pero insisto, Talleres se tira a ascender a la B Nacional. Punto. Bueno, esto después lo vas a escuchar en la semana en distintos lugares, pero bueno, Sí. las 4 o 5 que están acá, los 4 o 5 que están acá, ya saben que, ¿no? Que eso Bueno, mira, sí. porque estoy viendo el reloj y hay que cumplir con la grilla, ¿no? Así que lo voy a meter antes de cerrar. Por lo menos, Recordamos que tenemos a Agustín Gómez en vivo hoy, ¿eh? Agustín Gómez charlando con nosotros en un rato. Eh, una charla imperdible. Así que métale, Castro. Usted sabe que tenemos una rutina, pero bueno, si nos excedemos, no pasa bueno, nada. te hablaba que Chicago a lo largo de su historia no jugó un puñadito de finales o partidos importantes. Tiene muchos encuentros de esta característica en el lomo. Y son 22. 23 si cuento un triangular por un desempate en una zona de un torneo de ascenso, pero son 22, estrictamente hablando. La primera final en la que estaba en juego un ascenso y la clasificación y la oportunidad de jugar por el campeonato de ese torneo fue en 1915, en aquella segunda división, donde, bueno, ya la habíamos contado, ¿no? En programas anteriores, que la final se suspende y Chicago termina siendo desafiliado, que fue contra Nacional de Flores en cancha de Sportivo Barracas, aquel mítico estadio donde jugó la selección argentina y tiene algunos palmarés ahí, en ese campo de juego. Luego viene la de 1918 ante Del Plata, también finales Sí. de zona oeste que otorgaban un ascenso y la posibilidad también de jugar por el campeonato. Chicago pierde en ese partido, Del Plata asciende, luego después no logra salir campeón, pero ya se asegura lo más importante. Pero Chicago después termina consagrando el ascenso por lo que fue la participación en ese año. Así que Chicago pierde en teoría la final, pero termina ascendiendo, que era lo que se ponía en juego en esa ocasión. Ya nos vamos a 1922 y acá sí hablamos de finales importantes que disputó Chicago en su Era muy historia. chico, en esa época era chico, yo no tengo, habré ido a la cancha, pero no recuerdo. Bueno, aquí juega la final de la Copa Competencia 1921 ante Sportivo Barracas en cancha de Del Plata y Chicago pierde 2-1. Hasta ahí viene siendo esquivo el tema de finales para los de Mataderos. Luego tendría revancha en esta Copa, ¿no? Que, bueno, venía de eliminar a... Mirá qué equipo que eliminó Chicago en esa Copa. Argentinos A ver, Juniors y Huracán. sí. Dos equipos de peso. Que bueno, después terminaron siendo de, de gran fuste en el fútbol argentino. El Argentino Juniors ¿Cuánta ganó una historia? Libertadores. Pero la historia de Chicago es fenomenal. O sea, es una historia en las espaldas que no sé cuántos clubes de fútbol argentino, solamente los grandes clubes tienen esa historia. Y se han, mal o bien, a los tumbos mantenido más o menos, ¿no? Porque hay clubes históricos, decanos, que a lo mejor
o han desaparecido, como algunos que vos nombrás, o en su defecto no se han podido sostener. Pero a ver, cuando se habla de que el fútbol argentino tiene 5 grandes, no es que fue antojadizo en 1930, sino que eso venía de arrastre. Y así como podemos decir que hay 5 grandes en el fútbol argentino, tranquilamente yo puedo decir que Chicago es el club más grande del ascenso argentino por esto que estoy contando. Porque, a ver, hay clubes que Claro, jugaron mucho tiempo en primera y que después cuando bajan se adjudican ser el más grande del ascenso, pero no tenés trayectoria en el ascenso como para yo, decir eso. yo pregunto esto, Castro, si no fuera Chicago el equipo más grande del ascenso, hoy cuando vos te metés a los medios de ascenso, yo para mí, o sea, el 90% de lo que se habla es de Chicago. Y como hablaste vos, lo dijiste bien el otro día en el grupo, cuando se habla de otro equipo, de otro jugador, la foto es en la cancha de Chicago, porque es lo único, o sea, más del 50% de lo que la gente consume. Hoy ves los medios de ascenso, están todos hablando del ascenso de Chicago. Que yo me saco el sombrero con los muchachos. ¿Sabes por qué me saco el sombrero? Porque lo llaman, yo por eso estoy muy feliz con las notas que hemos hecho acá, porque hemos sacado cosas que salieron del cassette. Pero ahí vais a los muchachos, dándole nota a todo el mundo y permanentemente, muchos pibes jóvenes que a lo mejor no vivieron y caen siempre en los lugares comunes y todo eso. Y estos muchachos le siguen dando, que habla de ellos, de la humildad de ellos, eh, le siguen dando notas, ya no les queda otra que ponerse el cassette ante las mismas preguntas recurrentes. Y la humildad de ellos hace que no le digan que no a nadie. Pero Chicago es decir Chicago y muchas veces tocar de oído porque es lo que vende hoy, lo que la gente consume en una época donde la gente no consume nada. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, yo creo que vos me estás perdiendo en este momento por la señal. No, Pero a ahora ver, no, está bien. Sí. buenísimo. Porque yo creo que ver los colores, verde y negro de un jugador por detrás, es lo que vende. La verdad que es increíble eso. De, teniendo tantos clubes importantes. Hoy a Tigre le toca estar en el ascenso y puede decir que es el más grande en este caso, pero hay otra cosa que analizar en este sentido. No. Primero la gente tiene no consume tanto, puede ser por los últimos años, pero acá yo te digo, y esto lo hablamos con Ocampo en su momento, vos veías la visita de solo ascenso con River e Independiente descendidos, y te puedo asegurar que Chicago no tenía menos visita que los grandes, o sea, es así, la gente consume, y yo les voy a decir algo, muchachos, cuando nosotros le pusimos ¿no? Atracción Verde y Negra a nuestro medio, veíamos una proyección de este club y entendíamos que no le queríamos poner el nombre Chicago porque pensamos que alguna vez el nombre Chicago se iba a registrar de Ramos de acá a Santiago del Estero. Porque si el nombre Chicago se hubiera registrado, imagínate lo que estaría facturando, ¿no? Sí, bueno, la gente en general ve algo que dice Chicago y ya se pega. El que no hizo eso, la verdad, que tire la primera piedra. Yo también cuando abrí una cuenta de Twitter, lo primero que hice fue seguir cosas que decían Chicago y después te das cuenta que es ajeno a lo que es un medio de comunicación. Pero es No, inevitable. a ver, vos el nombre Boca vos no lo podés usar livianamente. El nombre Boca para utilizarlo, ni siquiera para un medio. Por eso buscás Ceneice, Postero, lo que quiera, Bombonera, pero Boca no es tan fácil, digamos. Cuando tenés un nombre registrado, mismo después te sirve para la venta de indumentaria, para un montón de cosas que acá, increíblemente, o llamativamente, no son explotadas. Pero bueno, Ah, Castro, esto no, reafirma no lo hay... que vos venías diciendo. Ahí Andrea Cohen decía, la verdad que este pibe es un genio, me lleva a leer libros de historia, pero sí, estamos hablando de un pibe que es una eminencia en lo tuyo. Lo que yo hacía era reafirmar por qué Chicago es, ¿no?, el más grande del ascenso, ¿no? Bueno, sigo con las finales Por para... favor, Y no bueno, te y esta es interrumpo más. la indicada. Esta no es final, es un desempate en un primer puesto, que se jugó en 1926, pero que correspondía al año anterior, que fue con Huracán. Fue empate 1-1, el partido se terminó dándole por ganado Huracán. Chicago ya venía a ser otra vez, ¿no?
subcampeón de una Copa Nacional y en este caso subcampeón de Liga. A partir de ahí cambia un poquito la tendencia. Viene lo que sería un triangular. O sea, es un desempate pero con 3 equipos. En 1930 era a 2 ruedas, con Temple y con All Boys, y Chicago se consagra campeón por primera vez, ¿no? Eso también lo decíamos antes, en la vieja cancha de River. Luego viene un desempate para no descender en 1933. Y acá hago una introducción cortita, ¿no? Todos sabemos que en ese año Chicago sale campeón de una Copa Nacional y subcampeón de primera. Hasta ahí vamos bien. Pero ese mismo año Chicago sale anteúltimo en primera. O sea, es histórico. Chicago pelea arriba y pelea abajo. De un año a El otro. péndulo, no Tal falla. cual. Bueno, aquel torneo de 1932 de primera división, Chicago termina anteúltimo, pero con la necesidad imperiosa de ganar en la última fecha para no descender. ¿Con quién jugó la última fecha? ¿Con quién? Con All Boys en Floresta, y Chicago ganó 3-2. Si Chicago no ganaba, descendía. Le ganó a su clásico rival y, bueno, forzó un desempate con Sportivo Buenos Aires, que también era de Floresta, para ver quién descendía a la segunda división. Pero terminó quedando en la nada. ¿Por qué? Era un partido de ida y vuelta, ¿no? Con revancha, los dos terminaron en empate. Se jugó un tercer partido más, que volvió a salir empatado, hasta que la Asociación Argentina de Fútbol dijo, bueno, se anulan los descensos y se quedan los dos en la categoría. Ya venía de defender Sportivo Palermo. Es increíble, llamativo, cómo se siguen dando los patrones de hace 100 años atrás. Es impresionante. En Así que Chicago, Chicago sale en 2 años seguidos segundo de abajo para arriba y al otro año segundo de arriba para abajo con el campeonato de la Copa Competencia Jockey Club. Así que esto es histórico. No importa el año que sea, Chicago es un péndulo, constantemente. Luego de eso viene otro desempate para definir un campeón, que fue contra Boulogne en el torneo de tercera división de 1939, que Chicago pierde en el partido de ida 1-0, gana 2-0 en el segundo, no había diferencia global y se juega un tercer partido en cancha de Almagro y Chicago pierde 4-1. esos clubes me hace acordar, perdóname, cuando Daniel Mastroianni me mandaba a la hemeroteca del Congreso, cuando iba a la hemeroteca y yo a buscar diarios de la época, y me aparecían todos esos clubes, desde Alumni hasta Boulogne, del Plata, todos esos clubes, qué grosso, Castro. Bueno, a partir de ese año viene ya una sequía importante de que Chicago no es protagonista y viene el fatídico reducido del año 67 en donde pierde la final con Deportivo Español, las dos en cancha de Huracán. Ahí Bisagra otra vez pasa. Bisagra entre ser uno de los 5 o 6 grandes y después quedarnos en lo que quedamos, ¿no? Ese Chicago partido de podría Chicago ser Vélez, con más gente. ¿sí? O podría ser el Hubiera clásico salido de Vélez. tranquilamente. Bueno, mirá el tiempo que pasó. Pasaron 22 años después de esa final para volver a jugar una final de un reducido, en este caso contra Deportivo Merlo, que fue empate en los 90 y victoria por penales en cancha de Vélez. Al otro año vuelve a jugar una final, esta vez del torneo zonal sureste del 90, que pierde con Atlanta, pierde en Mataderos 1-0, 2-0 y gana en Villa Crespo 1-0, pero no le alcanza por el global. Acá sí vale el global, hace tiempo atrás no. Pasa otro año y vuelve a jugar una final, y esta vez la gana, que es lo que se conmemoró ayer, el ascenso de 1991 a la B Nacional cuando Chicago derrota por penales a Gimnasia y Grima Entre Ríos. Qué En el linda nota con César estadio, Caucedo. claro, en el estadio Manuel y Ramón Núñez de Entre Ríos. Le gana el Lobo entrerriano. Bueno, de ahí nos vamos al año 2001, donde vuelve a ganar la final de un reducido contra Instituto en el Chato Carreras, hoy Mario Alberto Kempes. Vuelve a jugar una final, en este caso la pierde, que es contra Godoy Cruz, la final del campeonato de la B Nacional 2005-2006, pero después sí, obviamente, gana la final que recordamos hoy por el segundo ascenso ante Belgrano de Córdoba.
En el medio tenés promociones, Chicago jugó 4, así que se pueden Sí, sin tranquilamente duda. poner en este listado, ¿no? Como finales, donde ganó 2 y perdió 2. La de 2003 ante Argentinos Juniors, que la gana. Las dos promociones que termina perdiendo de manera consecutiva ante Tigre y los Andes. Y la que gana en 2012 contra Chacarita. Previa a la final con Chacarita, gana, lógicamente, otro torneo reducido contra Casuso. Y bueno, ya después nos queda el triangular para como desempate y ascender a primera división ante Aldo Civi y Gimnasia de Jujuy. Así que hasta ahí tenés 22 finales, donde Chicago ganó 10, perdió 11 y una que terminó en empate. Así que, Te quedó mirá, es una cierto. historia para repasar acá en Chicago. Riquísima historia. Ahí lo saludamos a Juan Monteagudo, padre. Ahí está. A Fabián, que dice intratable, Castro hoy, como siempre, espectacular, haciendo el repaso. Y a toda la gente, la verdad que se está enganchando, espectacular. Hablando de la historia de Chicago, yo creo que este espacio con Castro también es recuperar la identidad. Eso es lo que nos propusimos en esta cuarentena. Y me parece que los que se enganchan empiezan a vincularse con lo que es la verdadera historia de Chicago, ¿no? Y no la reciente. No, y yo quiero remarcar enfáticamente algo. Chicago no es un club histórico de tercera división. Chicago es grande en el ascenso, pero no es un club de primera tampoco, ¿eh? Hay que poner los No, pies no, sobre la tierra, no, no no, dejarse llevar claramente. mucho por fotos o recuerdos muy grandes, pero sí Chicago es grande en el ascenso, entonces debe Mm. respetar esa historia. Pelear descensos, sí, Chicago peleó, estamos de acuerdo con eso, pero no debe ser algo naturalizado, porque a ver, hay clubes que sí, que pelean por permanecer constantemente, y bueno, es el caso, no sé, de los Andes tiempo atrás en la B Nacional, pero la historia de Chicago no es solamente eso. Y ha jugado solamente un puñadito de temporadas en tercera división y por producto de cosas muy trágicas. Chicago es un grande de la segunda categoría del fútbol argentino y hay que cuidar ese espacio también. O el más grande de la segunda categoría del fútbol argentino, ¿no? Es el que más temporada jugó. Claramente, bueno, eso también es un ingrediente más. Y también de agregar lo siguiente, después clubes como Lanús, que la mayor parte de su vida la jugaron en el ascenso, digo, a partir de la década del 80, después de haber jugado en Primera C, hoy son considerados clubes afianzados, por supuesto, en Primera División a partir de hacer las cosas bien, ¿no? Tal cual. Y habría que imitar un poquito a eso. Y Por Ale eso también, Ale Gagiulo hizo mención a algo, porque cuando Lanús toca a fondo, una de las primeras cosas que hizo fue modificar el estatuto. Entonces, totalmente, a eso también hay que apuntar. ni hablar, Castro. Qué lujo, papá, qué lujo. La verdad, me saco el sombrero. Espectacular. Aprovechando esta fecha para hablar de las finales, para recorrer la historia de Chicago. Así que, como siempre, un orgullo. Nada, complementarse con un compañero y con este nivel y con esta calidad, ¿no? De periodismo, de información y de data, que enriquece a toda la gente, no tengo la menor duda. Así que bueno, Castro, querido, Me quedo enganchado. Le dejo el espacio a otro compañero. quédese enganchado, por favor. Uno nunca sabe. Quédese enganchado, le pido. Así participa también. Ahí estaba Marco Castro, estadístico, sin dudas. Yo no estoy exagerando, estamos hablando de uno de los pibes, o uno de los profesionales, o uno de los periodistas del país que mejor estadística manejan. Sin ninguna duda, tiene una facilidad llamativa. Vamos a tener, recuerdo, en un rato, Agustín Gómez, el arquero que termina jugando aquella final con Belgrano, va a estar charlando con nosotros, Agustín, amigo de la casa, y vamos a recordar anécdotas de esas inolvidables, con algunas particularidades que tiene Agustín, y nada, vamos a estar charlando acá en un rato en este símil de atracción verde y negro. Estoy esperando a ver a Chicho para que se conecte con nosotros a charlar un rato también del laburo que está haciendo y seguir después con nuestro compañero. Tenemos a Alega Giuro, tenemos un montón de cosas para compartir
y la nota, el plato fuerte, el recuerdo, aquel ascenso. Ayer estuvimos con César Couseiro hablando del ascenso del 91. Lamentablemente, bueno, en el aire, y ahí está Flavio Ace por ahí, que no sea inconveniente, nos avisó. Casualmente César Couseiro, amigo del Turco, en lo personal, no era amigo del Turco Hanuch, pero sí tenía muy buena relación. De hecho, tengo una camiseta por ahí del Turco, obsequio del Turco, eh, que sé de su cariño hacia el club, por el barrio, por lo que era su Villegas natal, cuna de tantísimos futbolistas que han salido de Villegas, nada, reclutados por Víctor Pardo. Y ayer hablamos un poco de eso con César Couseiro, de Marcelo Couseiro, hablamos del Dani Tíriger, de César González, que muchos de ellos terminaron en clubes grandes, pero siempre con esa cosa por el barrio, tratar de jugar en Nueva Chicago. Estoy esperando que se enganchen. Lo tenemos, si está Chicho Leiva por ahí, estoy esperando que se enganchen para poder hablar un ratito con él del laburo que se está realizando. Después, si no, nos metemos con Ale Gagiulo para ir viendo más o menos la rutina que tenemos y después, cuando esto se corte, en la segunda hora, va a estar Agustín Gómez compartiendo con nosotros un rato aquí en este vivo de Atracción Verde y Negra. Así que, muchachos, tienen la pelota, si no me van a obligar a salir y después volver a entrar. Pero bueno, estoy esperando a Chicho, a Ale, a ver quién se engancha. Ahí está Cristian, el profe. Qué bien que la pasé en el vivo donde fui invitado por el profe Cristian Sánchez. La verdad que la pasamos bárbaro hablando de fútbol, espectacular. Pasamos un rato bárbaro con el profe. Que sabe generar climas para poder hablar de fútbol. Y en algún punto me ha sacado cosas que no pensé que iba a hablar en un vivo. Así que estamos esperando mientras el productor, Marco Castro, me va a dar una mano para que se vayan sumando. Así que, productor, te pido, tirame un centro, así se van sumando los compañeros y podemos meternos tranquilamente en la segunda hora. Si no es Chicho, que sea Ale, aunque alteremos un poco la rutina de lo que es este espacio que hemos generado, que hemos charlado. Después usted lo va a ver en YouTube, gracias. Ahí está Ale Gagiulo. Ya nos enganchamos con Ale, nuestro compañero para la columna. Después se viene Agustín Gómez, vamos, Ale querido. Yo le digo al profe cariñosamente porque siempre nos deja alguna enseñanza, alguna explicación con esta pelota que tenemos acá. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo ¿Qué bien? hace, Nacho? ¿Cómo anda? Te agarramos Price. Tranquilo, Exacto. tranquilo que no pasa nada. Corriendo. Bueno, Está bien. Acomodando acá los bártulos. totalmente. ¿Cómo andamos? Le mando un saludo a Luciano Reges. Luciano me encanta, porque Luciano es un tipo que el laburo que hacemos siempre tiene tantas lindas palabras que yo le quiero agradecer. Valoramos mucho. La verdad que lo valoramos mucho. Así que bueno, Ale, vos acomodate tranquilo. Recordemos que hoy tenemos una fecha efemérides. Hoy se cumplen 14 años del ascenso de aquel partido de Chicago en el Chateau. Aquel partido también del 2020 años, donde Chicago se salva con aquel gol de Facundo Argüello. Tengo dos anécdotas de ahí. Métale. Dos anécdotas tengo. Bueno, la primera, el cronológico, la de 2000, cuando nos salvamos del descenso, cuando mucha gente ya se había ido, cuando Argüello mete el gol, y yo creo que lo conté varias veces, fue el único gol de Chicago, nunca pude gritar. Me puse a llorar. Bravo. Sí. Abracé a mi compadre. No, además que ya Morón y Español había terminado, y ya nosotros estábamos en el descenso, ya no había más nada que hacer. Estuvimos 5 minutos en la Metropolitana. Sí, totalmente. Ahora que te tapa ahí algo.
Ahí Pero ¿sabes lo estamos. que te...? Hay una historia también detrás de ese partido. El polaco, cuando le decía, muchachos, nosotros dependíamos de otro resultado, ¿no? De Defensa y Justicia Sí, San sí, Miguel. exacto, que lo cocinó rápido. Defensa lo liquidó. Defensa lo liquidó. Y bueno, a partir de ese momento, Arsenal bueno, hay un montón de historias que se han escrito. Sí, un 2-0 Extra futbolísticas, caminando, un 2-0 este caminando partido. era. Y Palavicino ese día recibió la... Faltaba una zancadilla el pobre Pala, no sabía qué hacer. No, y bueno, otro de los jugadores que hablamos, como el turco, que surgieron de allá, también que siempre tuvo el sueño de jugar en Chicago. Y Palavecino Exacto, decía siempre que había jugado en Boca. Dice, mirá que jugué en Boca, jugué en varios clubes. Ahora la presión que se siente en Chicago no es para cualquiera. Eso no, se lo quería decir al negro Rubén to- Palavecino. totalmente. Y después, bueno, la otra anécdota que tengo, la de Córdoba, cuando el gran Campodónico mete el tercer gol y hace los gestos y todo eso. Sí, Y después llegaron a felicitar. tuvimos, sí, después lo trajimos, pero bueno. Bueno, ahí estaba ya la sombra de la revancha de Godoy Cruz, cuando perdimos y bueno, la gente estaba. Y yo ahí, bueno, mucho diciendo lo que decías vos en el comentario que decías, que no nos den por muerto que el equipo ese había dado muestra de que tenía con qué. Y yo me acuerdo, abajo mío estaba Juan Carlos Serva, mirando el partido en la familia también, en la tribuna. Uno de los Y tipos que más bueno, se entiende de fútbol que yo conozco en Chicago. sí, 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 sí. Y lo sabe transmitir muy bien. Totalmente. Eh, y bueno, viene el desborde de Carrancita, el cabezazo de Werley, y bueno, mete el gol, se me tiraron todo encima, todos, viste, lo que estaban alrededor, No, ni hablar. Pero la viste, sensación que como, yo decía, la sensación de ese equipo era más allá de que uno, no era que uno tenía una visión de que es que no había manera de imaginarse el Chicago 2006 de rodillas. No había manera de imaginarse que Belgrano termine floreándose y metiendo el cuarto. Yo, en el momento que lo comentaba con Lentini, estábamos con Lentini en una transmisión histórica, inolvidable para mí, la sensación que teníamos es que ese equipo, si le tocaba, pero iba a dejar, Belgrano iba a tener que dejar la sangre adentro de la cancha. Entonces no nos imaginamos ese equipo de rodillas, doblegado, resignado, derrumbado, y bueno, no le erramos porque no había manera, y así no lo hizo. no, Ese y bueno, equipo, el partido con Huracán nos lo demostró, nos dijeron a nosotros, estos somos, y nosotros le creímos, y realmente lo cumplieron. no, totalmente, ni hablar, Ale. Ale, puntualmente, ¿cuál es el tema que vas a desarrollar en tu columna? Mira, quizá me vaya un poquito de Chicago, pero realmente quiero hacer un poco de catarsis con lo que nos está tocando eh, en la realidad, no solo argentina, sino mundial, ¿no? Que también por ahí tiene un mensaje subliminal a lo que es la dirigencia de Chicago. Derechos y obligaciones, en los Sí, a cuales ver. eh, hoy digamos, escuchamos una gran fracción de gente, de la sociedad en la que vivimos y en la que somos parte, fogoneada por un montón de medios, en la cual tenemos derechos a un montón de cosas, ¿no? Tenemos derecho a trabajar, derecho a la libertad, derecho a transitar, derecho a disfrutar de la vida, derecho a hacer lo que nosotros querramos y que no hay ningún gobierno que nos pueda prohibir eso. Y yo digo, le pregunto a esa gente, ¿no? Que confunde cuarentena con pandemia, por ejemplo, que le echa la culpa a la cuarentena.
cuando realmente la culpa es de la politiza. pandemia. Claro, claramente, se politiza la pandemia por mezquinos intereses, ¿no? Exacto. Y después, bueno, hablando de los derechos y obligaciones, tienen todo derecho de tocar bocina, la otra vez libertad, libertad. Digamos, ¿desde cuándo tienen derecho a contagiar, por ejemplo? Bueno, lo que se da en esta situación particular es que no hay un derecho individual, porque tu derecho Ahí va. individual termina donde estás poniendo en riesgo la salud de otra persona. O Exactamente, sea, y ahí empieza la no es obligación. que salgo yo decido salir y digo, bueno, si me enfermo, problema mío. No, el problema es que si yo me enfermo, puedo contagiar a otras personas. Totalmente. Y es eso. Ahí empieza la obligación. Se termina tu derecho. El derecho a transitar, ¿por qué? Porque hay una escala de valores y es la que no está, la que no se pone en manifiesto y la que no cuesta mucho hacerle entender a la gente. Y con tantos ejemplos, ¿no? Tantos ejemplos, que realmente el que no lo quiere ver es porque está pensando en otra cosa, ¿no? Y hay gente también influenciable, y hay gente operando, hay de todo. Es difícil mantener, y más en cuarentena, cuando estás con la cabeza, sinceramente, que no, digamos, no estamos en un estado normal. Hay mucha gente muy influenciable en ese aspecto y gente que aprovecha determinadas situaciones Claro, esto para... soslayando, esto soslayando todos los que la están padeciendo en serio económicamente, en la cual la economía no es un argumento, digamos, falaz, sino realmente un argumento donde es de sustento de vida, ¿no? No, seguramente, y también quedamos endebles de muchos años, donde lógicamente no había margen ni espalda para bancar una situación que ha superado a todos los países. Insisto, Estados Unidos o Brasil, que priorizaron, entre comillas, la economía, están sufriendo más pérdidas económicas que si hubieran hecho la cuarentena. Digamos, son situaciones que se dan. Lugares hoy que se quieren mantener, hay muchas empresas grandes que tienen casos de coronavirus, que conozco, gente cercana, eh, que o muchos comercios que a la larga tienen que meter al personal en cuarentena porque cuando volvieron a laburar había gente contagiada y eso es así, digamos, es un tema muy difícil, por eso digo, es de miserables politizar esta situación y me parece que en algún punto se está haciendo. Exacto. Y te hablo desde el lugar no del que está en cuarentena, sino que yo tengo un trabajo esencial hoy, que es el suministro de artículos de sanidad. Y estoy trabajando, te digo yo, a nivel personal, tengo otra empresa, y como hace 20 años estoy trabajando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un montón de tareas que había dejado de hacer para no traer gente, para, para cuidar a los chicos, ¿no? No, ni hablar. Bueno, es lo que nos pasa, nos está pasando a todos en algún punto. No, Eh, seguro. por eso uno lo que trata de pregonar es con los comerciantes de barrio, donde muchas dependen, las pymes, dependen empleados, familias, que tratemos en lo posible de apoyar a esa gente. Digo, para paliar, lo que podemos hacer ahora no es más que un paliativo, o sea, soluciones no vamos a encontrar, paliativos sí, es lo único. Después, si vos me pones ejemplos, situaciones límites y críticas, donde una persona el hecho de salir o no depende del hecho de comer o no de su familia, bueno, claramente no resiste ningún Bueno, ahí análisis, vamos. Y no, a claramente. eso iba, a eso iba. Eh, bueno, Es que yo mismo lo haría, ¿eh? Yo hoy tengo laburo, acotado como todo, pero si yo tengo que salir
pandemia, lo que sea, darle de comer a mi hijo en una situación límite, no me temblaría el pulso y asumiría todos los riesgos que tendría que asumir para hacerlo. Eso es lo que digo, pero meter ese tipo de ejemplos me parece que uno entiende y uno por eso trata dentro de la posibilidad de tender una mano dentro de sus posibilidades, nada más. No, seguro, y por eso lo hablamos. Estamos hablando de el mensaje, y esto por ahí lo tiro un poquito a lo que es Chicago hoy, sobre los mensajes. Vos viste que a nivel nacional nos vamos a convertir en Venezuela o nos está gobernando el comunismo. Pero, Ale, querido, yo me meto en esto, justo se enganchó Agustín Gómez, que en un rato va a estar con nosotros. Si esto fuera Venezuela o fuera un régimen comunista, Ay, ¿vos te creés que tipo como Fantino, que operaron 4 años con los servicios de inteligencia, comprobado, casos que están en la justicia, hoy estarían operando otra vez en la televisión? O canales como América, que se la pasaron operando con carpetazos de los servicios de inteligencia y de la justicia, de Lorenzetti y de tanta gente, hoy estarían operando. Ni en pedo. Porque si esto fuera un régimen, estarían todos bajo la cama. Y por suerte no lo es. Y pueden seguir exacto. operando, no haciendo periodismo. Porque una cosa es hacer periodismo y tener libertad de hacer periodismo y libertad de expresión. Otra cosa es ser un operador vil por intereses mezquinos. Simplemente eso. Hay que marcar esa diferencia. Perfecto. Entonces, estando de acuerdo en este punto, digamos que oposición tiene que haber, debe haber control, debe haber un montón de cosas. No caigamos tampoco en el club de que si no es esto no hay nada, ¿no? Es decir, el único camino soy yo, porque el resto no existe. No, el discurso único no sirve para nada. Hay que Exacto. debatir, hay que pensar, hay que respetar, pero bueno, con ideas firmes. Yo soy un convencido de que con errores con un montón de vacíos, se está tomando un camino que es el más atinado a lo mejor para todo el mundo, sin duda. Exacto. Bueno, Nacho, Ale, querido, un placer como siempre. quiero escuchar a Agustín. Perfecto, vamos, estamos todos con ganas de escuchar a Agustín Gómez, compartir un rato con Agustín y escuchar, pero siempre es un placer, Ale, disfrutar de tu columna. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande, Ale, querido. Ahí estaba, señores, Alejandro Bajiuro compartiendo su columna con nosotros. Nos estamos preparando porque se viene Agustín Gómez en un rato para charlar con nosotros. Estamos ya, si no me equivoco, terminando la hora de atracción. Así que cuando cerremos, yo no sé si ya invitarlo. Y después de última cierro con Chicho. Aunque sea presentarlo al señor Agustín Gómez, y después de última, yo creo que nos queda poquito tiempo para que se corte el vivo, pero después sí meternos con la palabra de un crack, un fenómeno, hablar un poquito de lo que fue su paso por Chicago, si sueña con volver, no sé, muchas cosas. Un tipo que ha sido un gran protagonista mientras estuvo en el arco de Chicago. Así que vamos a ver si nos sumamos con Agustín, aunque sea para presentarnos. Después seguramente nos estaremos despidiendo por un ratito hasta que volvamos con la segunda hora, cuando se corte esta cuestión. Es una cuestión técnica de corte que vamos a tener en un ratito. Yo creo que en un par de minutos. Si no esperamos, finalizamos esta parte de atracción y cuando volvamos, vamos a hacer así. Cuando volvamos, nos enganchamos con Agustín Gómez. Porque ya está la hora cumplida. Prepárese, engánchese. Agustín Gómez, después del corte técnico, aquí en Atracción Verde y Negra, compartiendo una charla con nosotros. Ahí a ver, ¿lo tenemos ahí, Agustín? A ver qué grosso, me dijo que se iba a producir todo. Pero mira qué grosso. Mirá, entraste vos, nos quedan 30 segundos.
No, bueno, listo, lo suficiente para hablar, Nacho. Escúchame. No, pará. Lo único que te voy a pedir es un poquito el volumen porque si no sale con eco. Se complica esto. ¿Puede ser? Ahí. ¿Puede ser? Ahí. Me escucho yo después. Ahora salimos del aire. Enseguida